Gálatas 5, del 13 al 17. Bueno, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y hasta aquí vamos a llegar hoy, hermanos. Y como estamos estudiando versículo a versículo, hermanos, este pasaje habla de la libertad que tenemos en Cristo, pero era muy importante, hermanos, que ellos entendieran. Ustedes saben que nosotros tenemos libertad en Cristo y que ellos entendieran que tenían libertad en Cristo. Ok, usted sabe qué quiere decir libertad en Cristo, ¿verdad, hermanos? Comparándolo con el judaísmo, por ejemplo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si usted sabía, hermano, pero al templo judío tenía diferentes partes, ¿verdad? Afuera podía llegar todo el pueblo, incluyendo mujeres. Había otra parte donde podían llegar hombres judíos, no podían llegar mujeres. Había otra parte donde entraban los sacerdotes, pero nadie más podía entrar. Y había una parte donde entraba el sumo sacerdote solamente. Cuando Cristo murió, usted se acuerda, hermanos, si usted ha leído o ha visto una película, incluso usted se da cuenta que se rompió el velo del templo, ¿verdad? Entonces, eso tiene un significado. Eso no está ahí nada más porque sí, hermano. Eso quiere decir que nosotros ahora tenemos libre acceso a nuestro Señor Jesucristo. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos. Y en Cristo nosotros tenemos la salvación. En Cristo nosotros somos libres, hermanos, ¿verdad? Si usted se acuerda cómo vivía antes de conocer a Cristo y ahora compara aquella vida con esta, somos libres en Cristo, hermano. Nos sentimos libres. Yo no sé cómo usted se sintió. Una reacción que yo tuve, hermano, la noche cuando yo recibí al Señor Jesucristo, no sé por qué me dio por estar respirando, pero yo respiraba profundo, así como, decía, qué rico se siente. Y respira, no sé por qué me dio esa cosa, que yo respiraba y yo decía, pero qué bonito se siente, siento paz en mi corazón. Sentí, hermano, que el pecado se fue, porque eso es una realidad cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo. Bueno, ahora, eso es muy bueno, hermanos, pero aquí Pablo empieza este pasaje, en el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, qué bueno eso, ¿verdad? Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, era necesario que Pablo, al decirle, ustedes son libres en Cristo, y decirles a ellos, no tienen que guardar todos los ritos judíos, porque esas cosas esclavizan, hermano. Me estaba diciendo una hermana ahorita, antes de comenzar el culto, que venía a predicar a la congregación donde ella estaba asistiendo, un judaizante. Y le decía, hermanos, cuando yo guardo el sábado, tiro todas las comidas. Que el viernes tiraba toda la comida, porque ahí tenía pan también. Y el pan tiene levadura, y un poco de levadura leuda toda la masa, entonces toda la comida se hace pecado, hermanos. Entonces, fíjense, eso ya creó un problema en la iglesia, porque algunos decían, ¿cómo voy a tirar mi comida? Imagínate, hermano, imagínate qué tienes ahorita en el refrigerador. En tus gabinetes ahí de la comida, que digas, voy a tirar todo porque voy a celebrar el sábado. Y tal vez ahí tienes la carne que tenías para el domingo, ¿verdad? Para hacer carne asada. Pero es que hay un poco de pan y el pan tiene levadura y toda la levadura, un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí mismo en Gálatas 5 dice eso, ¿verdad? Y entonces él decía, hay que tirar todo. Y entonces la iglesia estaba dividida. Unos decían, sí, claro que sí, amén, decían. Y otros decían, pero ¿cómo va a tirar mi comida? ¿Sabe por qué, hermano? Eso es la esclavitud que produce nuestro pecado, hermano. No estar parados en Cristo nos produce una esclavitud, temores que no necesitamos, hermano. Pablo hablando de la comida, que tanto problema es la comida, hermano, en todos lados. Pablo hablando de la comida dice, de los sacrificados a los ídolos, Pablo decía, yo
oro, dice. Si fue sacrificado a los ídolos, como diciendo, a mí no me interesa. Eso está en 1 Corintios. Dice, yo doy gracias porque un ídolo no es nada, dice. Y doy gracias y lo santifico, ¿y cómo? ¿Por qué? Porque él tenía ese entendimiento. ¿Qué es un ídolo? De acuerdo al Salmo 115, hermanos. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan. Semejantes a ellos son los que en ellos confían. Entonces, ¿qué es un ídolo? Decía Pablo. Pero Pablo, como era maduro, dice, bueno, yo tengo esa libertad, pero no uso esa libertad para pecar, porque los hermanos que habían salido de adoración a esos ídolos decían, a ellos era problema. Para ellos era un problema. Cuando ellos miraban eso está en Romanos 14, hermanos, en 1 Corintios 10, si usted lo quiere comprobar ahí. Ellos miraban a Pablo o algún hermano comiendo de esa comida que había sido sacrificado a los ídolos y decía, eso fue sacrificado a los demonios. Y Pablo estaba de acuerdo, sí fue sacrificado a los demonios. Pero él, otra vez, la sabiduría que Dios le daba decía, pero un ídolo no es nada. Y yo doy gracias y la comida queda santificada. Y es bueno orar por la comida, por cierto, hermanos. Es bueno orar por la comida, es un testimonio también. Un musulmán se convirtió porque vio a un cristiano que siempre oraba a la hora de lunch. Y entonces él decía, nosotros damos gracias cuando ya tenemos la comida en el estómago. Dice, ustedes dan gracias antes, es por fe, dice. Fíjese, y por eso lo empezó a llamar la atención y por eso se convirtió. Otro hermano lo quisieron envenenar. Le pusieron mucho veneno, oró por la comida y la bruja le decía, pero ¿por qué no te has muerto? Le decía. Ya se hubiera muerto un caballo con ese veneno que te puse ahí. El Señor lo libró. Entonces, bueno, Pablo dice, yo oro por la comida, pero dice, si a mi hermano le es ocasión de tropiezo, no comeré carne jamás, dice. Usted entiende, aquí dice Pablo, bueno, ustedes fueron llamados a libertad, pero no usen la libertad como una manera para la carne, para pecar. Que nosotros tenemos que ser sabios también, hermano. La lectura que hizo nuestro hermano Fermín cuando nos dirigió en Romanos 10, dice, ellos tienen celo por ustedes, pero no es un celo conforme a ciencia. Y eso no está hablando de tecnología, está hablando de conocer a Dios. Fíjense, hermano, yo tengo celo por ustedes, pero por ejemplo, yo también les digo, hermanos, váyanse de vacaciones. ¿Usted sabe que hay pastores que no les gusta que los hermanos se vayan de vacaciones? O sea, yo no es que no los quiera tener aquí, pues. Lo que yo sí digo es, yo miro a los hermanos que trabajan tanto, digo, ¿por qué no se toman un par de días, aunque sea de vacaciones? ¿Por qué? Porque eso es así. Si un hermano es llamado al ministerio, yo no me puedo enojar, hermano. No debo enojarme yo. Es más, tenemos que ayudarlo. Porque si no hay un celo que no es conforme a Dios, porque si Dios llama a alguien y me ayuda, mire, el pastor que está ahí en México, hermano, ese hermano era mi mano derecha aquí, en ese tiempo. Cuando Dios lo llamó a él me dijo, yo no te quería decir porque pensé que te ibas a enojar, me dijo. ¿Y por qué me voy a enojar, hermano? Es que, no sé, dice, los pastores se enojan. Digo, yo no me enojo, hermano. Si el Señor te llama, te vamos a ayudar. ¿Verdad? O sea, dice, hay celo, dice, pero no conforme a la sabiduría. Ahora, hermanos, nosotros, pues, no tenemos que pensar estas cosas en la carne, sino en el espíritu. Ver las cosas que sí convienen y las cosas que no convienen. Fíjese, hermano. Dice, por ejemplo, en Gálatas 5:1, ahí dice algo, hermanos, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, el tema de Gálatas 5 y de todo el libro de Gálatas es libertad en Cristo. Libertad en Cristo, libertad en Cristo. Pero era necesario aclararlo, ¿por qué? Porque, mire, hermano, el pecado hace un efecto en la congregación. Y la sabiduría también hace un efecto en la congregación. La libertad correcta hace un efecto en la congregación. Cuando yo fui a Guatemala, hermanos, hace unos años, y algunos ya oyeron esto, pero a mí me llamó mucho la atención esto, hermanos.
Cuando llego a Guatemala tenían un problema con la Navidad, hermanos. Problema serio. Fíjese que uno que es mi amigo, ¿verdad? Y él había andado en los mismos caminos que yo anduve, se convirtió al Señor Jesucristo. Cuando empezamos a platicar, me dijo, quiero pedirte tu opinión, porque él se acababa de convertir en esos días. Quiero pedirte tu opinión, me dijo. La iglesia está dividida, me dice, donde estoy yendo ahorita. Es una iglesia muy bonita, me dice, pero ahorita está dividido por el tema de las Navidades. ¿Pero por qué? Le digo yo. Porque unos dicen que eso es satánico y otros dicen que no. Entonces yo no creo que es satánico, me dijo él. ¿Usted cree que es satánico eso, hermano? Usted no tenga miedo, pues, ¿verdad? O sea, mire, esa es una cosa, hermano, que a usted no lo hace más espiritual ni le quita lo espiritual. ¿Usted entiende eso? O sea, a mí la Navidad no me afecta en nada. Debiera de no afectarnos en nada, ¿verdad? Pero algunos, ¿cómo se ponen en ese tiempo, hermano? Se ponen en muchas dificultades, en muchos gastos, en muchas angustias. Y si no tienen, se ponen a llorar y se ponen tristes. Bueno, usted no tiene que hacer eso. ¿Por qué? Pero la cuestión es que él dijo, allá en la iglesia se maneja un cierto temor, dice. Lo dice que a veces no decían directamente, pero a veces llegaba algún hermano y hacía cara de preocupación. ¿Qué te pasó? Le decía el otro. ¿No sentís algo en el ambiente? Dice. Y aquí dice, ¿cómo qué? Algo así como, ¿no sentís? Dice ¿cómo qué? Le decía, como un ambiente satánico. Ah, de veras, no, que ahora que lo están mencionando, como que sí, decía el otro. Ese es el espíritu de la Navidad, dice. De veras, dice, porque al otro era más nuevo y le empezaba a agarrar miedo al otro donde iba. Le agarraba miedo. Porque el espíritu satánico de la Navidad estaba en el aire. Dice, nosotros ya hicimos un plan para escapar de este espíritu satánico. Rentamos un hotel en un pueblo y todos nos vamos a ir, los hermanos, nos vamos a ir para allá. ¿Quieres ir? ¿Y cuánto cuesta? No, pues tanto. Ah, pues está bien, para escaparnos del espíritu satánico. Y se fueron. Ahora los que estaban en su casa y tenían árbol de Navidad, esos eran los que estaban sirviendo a Satanás. Ahora, usted se da cuenta que en eso, hermano, no hay sabiduría. ¿Sabe que inmediatamente a mí me entró un celo y un enojo, hermano? Porque yo dije, las cantinas están abiertas en Navidad. Todos los lugares de perdición están abiertos en Navidad. Y la iglesia está escondida y hay un hotel para escapar del espíritu satánico de la Navidad. Exactamente lo opuesto a lo que dice Jesús. Dice, la luz se pone en alto para que alumbre a los hombres. Jesús dijo, la luz no se pone debajo de un almud, se pone en alto para que alumbre a los hombres. Pero les resultó un celo para nada, sin ciencia de Dios, hermano. No hay conocimiento de Dios en eso. Y mi amigo estaba afligido. Me dice, es que el problema es que yo ya me puse de acuerdo con el hermano que maneja las células y voy a recibir una célula y tengo árbol de Navidad lleno de regalos, me dice. ¿Y qué van a decir de mí? Entonces estaba afligido el hombre y él quería a Cristo, hermano, pero ahora encontraba tropiezo. Porque habían hermanos que, mira, ese es de la Navidad, ese es de los satanistas, sí. Y así pasó en una iglesia en Hemet, hace un año, hermano, se dividió esa iglesia ahí en Hemet, hermano, por lo mismo. La misma cosa, hermano, nada más que tal vez un escenario diferente, pero exactamente la misma cosa. Entonces, nosotros somos libres en Cristo, hermano. Mire, nosotros, esos días, para nosotros, son días buenos, hermano. La gente quiere oír el evangelio. La gente está abierta. Mucha gente está triste, hermanos. Mucha gente dice, pero ¿y qué voy a hacer? Celebran y ni siquiera saben qué están celebrando. Es más, dicen que están celebrando a Cristo. A veces en Navidad hemos testificado y están saliendo al supermercado con sus botellas de ron, con sus cervezas. ¿Qué vas a celebrar? Que vino Cristo. Entonces, usted entiende todo eso, pero ellos, hermano,
tienen justificación. ¿Sabe por qué? Porque nosotros cuando estamos en el mundo estamos sin Dios y sin esperanza. Estamos ciegos, hermanos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es verdad que nosotros a veces nos arrodillamos de frente de una estatua de piedra, hermanos. Y no entendíamos si le teníamos devoción y prendíamos veladora y ni sabíamos para qué. ¿Alguna vez supo usted por qué le ponía veladora al Santito o al Jesús o a la Virgen? Dijo una señora, es para alumbrar a Dios, dice. Fíjese, hermano, fíjese todo este razonamiento, pero ¿por qué? Eso se entiende porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nosotros ya no somos de las tinieblas, ahora somos de la luz. Entonces ahora nosotros entendemos, no nos vamos a poner a llorar al lado de ellos, hermanos, por lo mismo que ellos lloran. Nosotros tenemos que traer el mensaje de Jesús a ellos. Decirles, esta es la libertad en Cristo. Este es el mensaje de la salvación. Pero miren, no hubo tamalitos este año. Allá hay elotes locos, ¿verdad? Ahí las hermanas van a vender elotes locos. No hubo tamales, pero tiene frijoles, no te preocupes. O mira, te presento a Cristo, el regalo más grande que te vengo a presentar. Entonces usted entiende esto, hermano, eso es como poner un ejemplo, pues. Pero aquí habla, hermano, de que dice aquí, hermanos, en el versículo 13 otra vez, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahora, hay errores, hermano, para el que toma la gracia de Dios así en juego. Usted sabe, hermano, que nosotros siendo cristianos todavía somos pecadores. Todos nosotros que estamos aquí somos pecadores. El Señor nos enseñó a nosotros a orar y dentro de lo que nos enseñó el Señor a orar fue y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Entonces, eso nosotros lo sabemos. Hay un movimiento, yo hace unos meses le hablé de ese movimiento que le conocen, un pastor le puso por nombre la hipergracia. Esa es una palabra compuesta. Hiper es algo grande, exagerado. En Guatemala habían unos supermercados que se llaman Pais. Y entonces después hicieron un concepto como el de Costco aquí. Le pusieron Hiper Pais. Y llegaba la gente, wow, a ver unas cosas tremendas. Oh, ese es un hiper. Algunos tienen hiper problemas, unos problemones, ¿verdad? Ok, bueno, la hipergracia es una gracia exagerada. O sea, una gracia que la han disfrazado con diferentes cosas, hermanos. Entonces, hay algunos hombres que han surgido, hermano, y que le dicen, mira, tú ya no pecas. El día que Cristo te perdonó, te limpió de todo. Es verdad, ¿verdad, hermanos? Es que ese es el problema, que viene la mentira mezclada con la verdad. Entonces, mire, hermano, ponme ese que tú tienes ahí. Hay un hombre, hermano, se llama Joseph Prince. Desde el nombre, él no se llama así. Él se puso así de nombre, el príncipe José. Para que usted vea la calidad de humildad del hombre, ¿verdad? Del siervo de Dios, entre comillas. Su libro es un bestseller. O sea, de solo ese libro se ha hecho millonario. Dice, el secreto para un éxito sin esfuerzo. ¿A cuánto les gusta eso, hermanos? ¿Cuántos de los jóvenes les gustaría no estudiar nunca y ganar todos los exámenes? A todos, a todos, a todos. Sí. El secreto de un éxito sin esfuerzo. Fíjese, hermano, ¿a cuánto les gustaría ir a traer su cheque nada más y trabajar 1 hora al día? El mismo hermano. Qué atractivo eso, hermanos. Entonces dice, wholeness and victorious living, una vida plena y victoriosa, destinado para reinar, se llama su libro. No, pues está, y ese hombre, hermano, parece un merolico, hermano. Parece un vendedor. Bueno, si usted es vendedor, no, espero que no le haya ofendido.
Un vendedor, pero de esos que no les para la boca, ¿verdad? De esos que tienen una labia, que le venden hasta piedras a usted. Ok, a ver, ¿qué más, hermano? Mire, la revista cristiana, entre comillas, Carisma, le puso ese título a él, El Príncipe de Gracia. Lo sacó en su portada del año 2010, que es junio del 2010. Lo sacó ahí, Príncipe de Gracia. Así le ponen, porque él no habla de otra cosa que no sea gracia. Gracia es gratis, para que nosotros lo entendamos. Un teléfono gratis, tenga cuidado, tenga cuidado. Te vamos a dar una tarjeta de $300. Y usted dice, $300, pero no sabes en la que te metiste, ¿verdad? No leíste todas las letritas esas que tienes que leerla con lupa. No las leíste. Ahora, la gracia de Dios es verdadera. Tiene requisitos. Tiene requisitos. En lo que leyó el hermano Fermín también decía que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si confiesas a Cristo, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La ley nos enseña que es necesario el arrepentimiento. Bueno, entonces este es uno de esos hombres. ¿Qué más, hermano? Ahí está Joel Osteen, mire, y el Príncipe de Gracia también, con sus respectivas esposas, porque esos son, al final de cuentas, predican la prosperidad. Los dos predican la prosperidad, pero él hace un énfasis especial, hermanos, en la gracia, la gracia. ¿Qué más, hermano? Ahí tenemos algo que dijo un predicador, se llama Ryan Rufus, en un mensaje que se llamaba Totalmente Perdonado, Unido, Totalmente Lleno. Él dice, la mayoría de los cristianos no tienen ningún problema creyendo que Jesús les ha perdonado todos sus pecados en el pasado. Pero muchos cristianos tienen problemas creyendo que Jesús ya les ha perdonado todos sus pecados futuros. Tú no has sido perdonado parcialmente, tú has sido perdonado total, completamente y ultimadamente total y absolutamente de todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Has sido totalmente perdonado. Ok, hay una verdad mezclada con una mentira, ¿verdad? La detecta usted, ¿verdad? Ok, lo que él está diciendo, bueno, vamos a ver qué más dice Joseph Prince. Su gracia se hace barata cuando tú piensas que Él te ha perdonado tus pecados al momento de ser salvo. Y después de ese momento tú debes de depender de tu confesión de pecados para ser perdonado. El perdón de Dios no nos lo dio en pagos, dice. O sea, nos lo dio un pago completo. Y cuando dice eso, todos empiezan a aplaudir en una audiencia de miles, hermanos. Porque eso se oye bien. ¿Qué es el equivalente a esto? Bueno, el equivalente es que hoy yo me busque otra mujer, me voy con esa mujer y le digo, hermanos, al fin ya le cuento, ¿y ustedes por qué están enojados conmigo si a mí ya Dios me perdonó? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la vería mi esposa? Pues ya está perdonado mi esposo. ¿Verdad que no? Ya la hermana dijo, ¿qué anda? ¿Sabe por qué? Porque eso es usar la gracia de Dios en una manera errónea. El libro de Hebreos dice, si alguno violare la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, es digno de muerte. ¿Cuánto más pensáis vosotros que merece aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios? El que peca deliberadamente después que ha recibido el Espíritu de gracia. Deliberadamente tú planeas y dices, hoy es viernes, hoy es día de pachanga, ¿verdad? Y entonces te vas a la fiesta y dices, mañana en la tarde yo pido perdón. Y ya estoy, tranquilo. No, eso es tentar a Dios. Eso tienes que tener cuidado. O sea, aquí, hermanos, Pablo está diciendo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Usted no diga, al fin y al cabo Dios me perdona. Bueno, puede ser, fíjate, pero es una ruleta rusa. Si tú lees la Biblia, hay unos que Dios los mató, hermano, les quitó la vida. Y hay otros que el Señor tuvo misericordia de ellos. Y como sea, hermanos, el Señor no quita las consecuencias.
Estuve leyendo de David esta semana, hermano, cuando él cometió adulterio. Y él dijo, es verdad, pequé. Actuó de una manera tan baja David, hermanos, tan terrible. De una manera terrible. Calculó todo lo que estaba haciendo, planeó todo lo que estaba haciendo. El soldado, hermano, al que le robó su esposa, era un soldado fiel, hermano, un hombre de honor. Un hombre que tenía temor de Dios. Cuando le dice a David, le dice a Urías, vete a dormir con tu mujer, porque la mujer había quedado embarazada de él y él le quería echar al niño al otro. Vete a dormir. No, le dice, mira, le dice, el arca de mi Señor está en tiendas allá en el campo ese. Los siervos de mi Señor están allá sin comodidad. ¿Cómo voy a hacer tal cosa yo? Era un hombre de honor, hermano. Era un hombre, hermano, con una moral, con un temor de Dios, un siervo leal de David, hermanos. Y cuando David lo mata y todo, y le dice Joab, le manda a decir con un mensajero, si David se enoja por esto, por lo otro, dile, el aquel que tú dijiste ya se murió. David le dice así muy livianamente, no te preocupes, todo eso pasa en la guerra. Siempre hay daños colaterales, sería hoy, ¿verdad? El lenguaje. La gente se muere en la guerra, no te preocupes, aquí no ha pasado nada. Pero luego le cae el Señor. Y el Señor que vio todo, lo oyó todo, vio su corazón, vio cómo actuó, le dice, tú pecaste. Le dice David, sí, pequé. Bueno, hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, le dice. Entonces, porque hiciste eso, dice, el hijo que está esperando a esa mujer se va a morir. Entonces, y la espada, la violencia no se va a apartar de tu casa. Y así fue, hermanos. Un año después ya empezó la violencia, y violencia y vergüenza. Vamos a hablar de un tema del adulterio más adelante, hermanos, completamente basado en eso. Entonces, sí, es verdad. Nosotros podemos pecar, hermanos. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar llevar por todas ellas. No todas te convienen, hermano. Puedes decir, me voy a tirar una canita al aire. Pues ten cuidado. Porque el Señor nos conoce a nosotros, hermano. Entonces no podemos usar la gracia de Dios como una ocasión para pecar. La libertad de que habla Pablo no debían entenderla como una licencia para pecar. Yo quiero que usted mire, hermano, en el libro de Judas. Está antes de Apocalipsis, hermano, ese libro. Y también búsquese Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1. Mire, hermano. En Judas, pues es un solo capítulo. El versículo 4, hermano, dice... Ya están todos ahí, hermanos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, es decir, sin Dios, no conocen a Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esos son esos falsos maestros que acabamos de ver, hermano. Yo conozco una persona, un hombre y una familia que empezaron a oír a este hombre, Joseph Prince. Es que tiene una labia, hermano, tiene un carisma, una personalidad del hombre. Y aparte, pues tiene un lugar enorme, hermano, lujosísimo. Él es asiático, pero predica en inglés. Y estas personas terminaron en alcoholismo, hermanos. Porque decían, bueno, es que ya somos libres en Cristo. Ya no hay ningún problema. Y han terminado en alcoholismo las dos personas. Y viven de una manera totalmente libertina, hermano. Hacen lo que se les da la gana porque dicen, al cabo, Cristo ya me perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Todo lo que yo peque. Es más, ellos dicen que cuando uno se presenta delante de Dios, dice, cuando tú te presentas delante de Dios y le dices, Señor, perdóname. El Señor te dice, ¿de qué me estás hablando? ¿De que yo peque? Yo no miro nada en ti. No veo nada. ¿De qué estás hablando? Dice, porque Cristo nos presenta delante del Padre sin mancha, dice. Y eso dice la Biblia. Pero ahí están torciendo las Escrituras. Entonces, hermanos, no tenemos nosotros que usar la libertad que Cristo nos ha dado como una licencia para pecar, sino más bien, hermanos, para servir, ¿verdad? En Primera de Juan, hermanos, capítulo 1, versículos del 6 al 10, dice... Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero por si le queda duda, váyase al capítulo 2, ahí donde estamos. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué, hermanos? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La Biblia nos dice claramente que nosotros somos pecadores. Y si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos. Desde el momento que usted dice, no, fíjese que yo no. Desde que me convertí al Señor, yo no peco. Y ahí ya está mintiendo. Ya está pecando. Le hacemos a Él mentiroso entonces. Pero dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora volvamos otra vez a Gálatas, hermanos. Espero que no se haya salido de ahí, pero en Gálatas, hermano, otra vez el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, hermano, que hay un efecto cuando hay pecado. Y nosotros en la carne, hermano, aquí todos somos diferentes. Hay unos que les gusta una cosa, otros que no les gusta otra cosa. Si usted no se pone ningún tipo de restricción que el Espíritu nos da, hermanos, a nosotros, entonces, ¿cómo actuaríamos nosotros, hermano? Eso no me gusta. Ese color de la pared a mí no me gusta. ¿Quién fue el tonto que hizo eso? Esto de allá a mí me cae mal. La comida con chile yo la odio. Yo he oído todas esas cosas, hermano. O sea, eso es hablar, hermano, como ametralladora, ¿verdad? Hablar solo porque tiene boca, pero no hay ningún freno, hermano. Usted ve que el caballo tiene freno, no hay freno. Todo lo que está en el corazón lo empieza a decir y no le importa a quién le pasa encima. ¿Por qué? Porque anda en la carne. Pero si usted anda en el Espíritu a usted ya le pone otra cosa diferente, ¿verdad? Esa es la libertad en Cristo. Tal vez no le gusta algo, pero se calla la boca, ¿verdad? O hasta le para gustando, pues, por amor. De veras, hermano. De veras. Por amor, porque usted ya piensa, pero si yo ofendo a mi hermano, pues no está bien. Entonces ahí dice, pero sírvanse pues entonces en amor los unos a los otros. Porque toda la ley ¿cómo es que dice aquí? Vamos a ver. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. En el versículo 14, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted ve que ahí no dice amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Está hablando solamente de la parte ética, hermanos. De la parte ética de la ley. Había muchas cosas de la ley, hermano, que siempre era pensando en el prójimo. Siempre era pensando en el prójimo. En realidad, hermano, la religión cristiana es la única, hermano, en donde tiene tantas reglas éticas y morales bien definidas, hermano. Cosas, hermano, que, por ejemplo, el Hijo de Dios no le es lícito no pensar en el pobre. Tiene que pensar en el pobre, siempre. Y dice que si tú ayudas al pobre, Dios te va a bendecir a ti. Que si tú le das al pobre es como que le dijeras a Dios, yo te presto estos $20 a ti. ¿Tú crees que Dios no te va a pagar a ti? Y la Biblia menciona cosas diferentes, hermano. Dice, no ares todo tu campo, deja un poquito. Para que venga la viuda, para que venga el huérfano, para que venga el extranjero. Hasta los animales, dice, cuando llegue el buey, llegue el caballo, ahí que coman. Usted ha leído ese libro de Ruth, ¿verdad? Como Booz era un hombre de Dios, hermano. Porque sí, él preguntó, ¿y quién es esa muchacha que está ahí? Oh, no, pues es la nuera de Noemí, dice, la que se quedó viuda. No la molesten, dice, no la molesten. Es más, ustedes pónganle un poquito más en su canasta.
Le dice, mi hija, le dice, si tienes sed, ven a tomar. Nadie la va a molestar. Que se acueste ahí, que esté ahí. Eso lo incluye la ley de Dios, hermanos. Eso está en la ley de Dios. Entonces, el Señor dice, por ejemplo, dice, no guardarás rencor contra tu hermano. Dice la ley. Pues si acaso usted tiene rencor contra alguien, no guardarás rencor, dice, sino que razonarás con tu hermano. ¿Qué tienes que hacer? Hablar. Razonar. ¿Qué es razonar? Uno se sienta y empieza a conversar, a platicar, no a alegar, hermano. No está hablando de estar alegando. Está hablando de convencer. Eso es parte de la ley. Se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se ama a usted mismo o se agarra a trancazos a veces? ¿Cuántos se agarran a trancazos de los que están aquí? Puede ser que haya alguien, ¿verdad? Puede ser que haya alguien. Yo conocí a uno que se enojaba y le daba a la pared y después se quedaba temblando las manos, sangrando. Pero aquí nosotros nos cuidamos, ¿verdad? Usted está en la estufa y se quema y hace esto rápido, no se queda, ¡ay, cómo me duele! Usted se separa de ahí porque se ama a usted mismo, ¿verdad? ¿Por qué pone el aire acondicionado cuando tiene calor y va en el carro? Porque usted quiere estar cómodo. Porque se ama a usted mismo, ¿verdad? Bueno, entonces dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. Dice el versículo 15, pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne pide. La carne demanda. Y no estamos hablando de la carne asada, hermano. Estamos hablando de nuestra naturaleza de pecado. Pide, demanda. Yo quiero esto es lo que yo quiero hacer. Y por ejemplo, hablando de la venganza, tú puedes decir, no, a mí lo que me nace es la venganza. Sí, eso es la carne. Eso es la carne. Pero el espíritu y la carne no se ponen de acuerdo. Nunca están de acuerdo. Si alguien quiere andar conforme a la carne, no puede agradar a Dios. Usted no puede agradar a Dios. Santiago dice, almas adúlteras, ¿no entienden ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? O sea, los que somos casados aquí es como el equivalente que esté nuestra esposa a nuestro lado y le está guiñando el ojo, ¿verdad? Al otro que está por allá. ¿Usted le gustaría eso? Pero, ay, qué bonita se mira cuando guiña el ojo. No. ¿Qué es esa guiñadera? ¿A quién le estás diciendo? ¿Ah? Ese es un adulterio, hermano. Cuando nosotros andamos guiñando el ojo al mundo, a las cosas, al pecado, todo eso, es lo mismo. Si usted lo discierne, eso es lo mismo, hermano. Esa señora Oprah Winfrey dice que ella se ofendió tanto un día que fue a una iglesia y hablaban ahí que Dios es un Dios celoso. Dice, no, dice, yo no quiero un Dios celoso. El Señor nos anhela para Él, pero es para nuestro bien, hermano. ¿Qué más nos va a hacer el Señor? Nos mira el Señor andando en un mal lugar y el Señor se encela de nosotros. Dice, este va por un mal camino, ¿por qué me ha dejado? ¿Cuánto le he hecho yo a él? ¿Qué daño le he hecho? Miren, hermano, en el libro de Jeremías me parece que dice, ¿qué daño hallaron en mí para que me han dejado? ¿Qué mal les hice yo? Y otro de los profetas dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Lo tomé de su mano, dice, le enseñé a caminar, se engrandeció y se fue. Crié hijos y después se alejaron, se fueron de mí. Usa otra figura, dice, cuando tú eras niña, dice, te encontré en tus sangres, llena de sangre, desnuda, te lavé, te limpié, creciste, dice, te hiciste hermosa y luego te prostituiste, dice. Me han dejado. Eso es lo que el Señor nos anhela a nosotros. ¿Por qué? Yo ni entiendo por qué, hermano. No le hacemos ningún bien a Dios nosotros, hermano. Dios ya es Dios. No necesita nada de nosotros. Pero aquí, hermano, dice, pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es decir, tengan cuidado. Y dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, hermano, que andar en el Espíritu, escoger no pecar, sí es una elección, hermanos.
Mire, hermano, no se ponga usted tan espiritual a veces, hermano. Usted diga, yo ya le pedí al Señor, pero yo sigo sintiendo el mismo deseo de hacer lo malo. No se justifique con eso. ¿Sabe qué cosa me gustó a mí de David, hermano? Que David, aunque pecó, no se andaba justificando en nada. Él hubiera podido decir, ahí esa mujer, ¿por qué se fue a poner ahí? Pues. Y si Dios sabe que yo voy a pecar, ¿por qué Dios me puso en tentación? Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. Si Dios a ti te dice que andes en santidad, ¿cómo te va a poner tropiezo, hermano? Es el tentador Satanás el que pone tropiezo y tu carne ayuda un poquito también. Todo lo que nosotros queremos, ahí nos ayuda. Pero David no dijo eso, dijo, pequé contra Dios, dice, pequé contra Jehová. Es decir, yo soy culpable, no hay justificación. Entonces, el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, si yo les pregunto a ustedes, ¿usted quiere servir a Dios? Siempre, hermano. Pero yo quiero que usted piense, el anhelo de su corazón, es decir, yo quiero andar con Dios. ¿Es el anhelo de su corazón? ¿Sí? Yo quiero estar bien con Dios, quiero servirle a Dios y quiero hacerlo bien. Los que amamos a Cristo deseamos eso. Sí lo deseamos. No estoy hablando de ganas. Estoy hablando, hermano, de que usted, si usted tiene a Cristo, usted dice, yo quiero servir a Dios, quiero agradarle, quiero ser útil en sus manos. Lo sentimos, los que tenemos el Espíritu Santo lo sentimos. Pero no siempre lo hacemos. ¿Por qué? Por el pecado. Los dos se oponen. Una cosa se opone a la otra. Entonces, hermanos, en conclusión, nosotros podemos decir en este día, hermanos, la libertad que Cristo nos ha dado, disfrutémosla. Hay un motivo de oración que nosotros debemos de elevar delante del Señor, hermanos. Que nos dé esa ciencia, ese conocimiento para andar en la libertad que Cristo nos ha dado, pero con sabiduría, hermanos. Con sabiduría, con ciencia de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, hermanos. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Y Padre Santo, nosotros venimos a pedirte, Señor Padre, que tú nos ayudes, Señor, a andar en el Espíritu, Señor, y no satisfacer los deseos de la carne, Padre. Nos has llamado a libertad, pero no a un libertinaje, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú redarguyas, Señor. Que tú reprendas nuestra vida, Señor, en aquellos momentos, Señor, cuando nosotros estamos considerando pecar, Padre. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Líbranos de nuestro corazón que es engañoso, que es perverso, Padre. Padre, ayúdanos todos los días, Señor, a renunciar a nosotros mismos, Padre, a tomar nuestra cruz y a seguirte todos los días, Padre. A andar en el Espíritu, a escoger esta manera de vivir, Padre Santo, de andar en el Espíritu. Oramos en esta noche, Señor, por hermano Luis, que está quebrantado de salud, Padre. Oramos por hermana Murcia, Señor Padre, que está quebrantada de salud. Por hermano Goito, que todavía está quebrantado de salud, Padre. Y otros hermanos que también están quebrantados de salud. Oramos por ellos, Señor, levántalos, Padre. Glorifícate en las vidas de ellos. Oramos, Padre, que tú nos des, Señor, sabiduría. Mientras estamos ahí en el Summit, Padre Celestial, trabajando, Señor, danos sabiduría, Padre Santo. Danos de tu amor, de tu gracia, danos llenura del Espíritu, Señor, para que hablemos con denuedo tu palabra, Señor Padre, con amor, Padre, una manera que tú te agrades, Señor, y podamos llegar, Señor, al corazón, Padre. Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado esta noche, Señor, bendito eres para siempre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, Padre. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.